Ok. Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Un placer que estén nuevamente aquí en Citas Ciegas, ahora en nuestro programa número 41, después de lo que fue el evento de primavera y que nos alejó un poquito para descansar y tomar unas pequeñas vacaciones y salir un poco de todo el estrés que lleva consigo lo que es el llevar a cabo un evento como que realizamos durante el mes de noviembre, durante 2 días. Hoy tenemos el honor y el placer de tener a Aristides Villarreal Bravo, nuestro compañero de aquí, vecinos del país de Panamá, y que recientemente, ya ahorita vamos a conocer un poco de su historia. Recientemente ha sido nombrado Java Champion y ese es el motivo por el cual lo traemos acá al programa. Y Aristides, muchas gracias por haber aceptado la invitación a formar parte de Citas Ciegas. Sí. No, Ronald, la verdad es que para mí es un honor, ¿no? Estar contigo en esta ocasión. Realmente soy seguidor asiduo de, de tus programaciones, Citas Ciegas, y cuando me indicaste la oportunidad para presentarlo, realmente para mí fue un placer, realmente. Es un honor para mí poder compartir contigo esta noche. No, no, y como te digo, siempre, como le digo a la gente, el honor es de nosotros. Aristides, primero que todo empecemos. Bueno, naciste en Panamá, pero ¿de dónde es nativo Aristides? Ah, ok. Sí, mira, yo soy de una provincia de Panamá, se llama Los Santos. Estamos prácticamente a 256 más o menos kilómetros aproximadamente de la ciudad capital. Así que estamos un poco lejos, pero es una área bastante interesante, lo digo yo, porque es muy dedicada al turismo. Estamos cerca de la costa, hay muchas playas, encuentras mucha naturaleza en todos los lugares. También es un área muy orientada a la agricultura, a la ganadería, a la pesca. Entonces, al estar un poco alejado de la capital, nos permite también poder disfrutar de esto, ¿no? De un ambiente lleno de naturaleza, de tranquilidad. En muchas ocasiones no nos encontramos con la dificultad de los tranques que hay en la capital. Si tú viajas a la capital, a veces es muy difícil moverse. El congestionamiento es muy alto, demasiado tráfico, y para ir de un lugar a otro muy cercano te puede tomar, ¿qué? 45 minutos, una hora. Acá no, acá al contrario, tú para desplazarte de una provincia a la otra, te toma que 10 minutos máximo. Entonces, es una ventaja enorme en ese sentido. Por lo menos en mi caso, yo del trabajo, si me fuese caminando estaría como a 7 minutos, o sea, muy cerca. Entonces, tenemos la ventaja de que todo está cerca, es un ambiente mucho más tranquilo, y la verdad que a mí me gusta, ¿no? Acá estar en Los Santos. Y como te decía, como te comentaba, es un lugar muy turístico. Muchas personas viajan acá, se mete acá llaman el interior del país, es lo que dicen los capitalinos, ¿no? Pero muchísimas personas viajan para épocas de Navidad, de Año Nuevo, de Semana Santa, de carnavales que son muy tradicionales acá. Entonces tú ves una afluencia enorme de personas de la capital viajando hacia el interior para disfrutar de esa época, disfrutar de la playa, de tantas cosas, ¿no? Que tú puedes aprovechar. Por lo menos mi familia, por parte de mi mamá, es de un lugar llamado Pedací, muy famoso por la parte turística es un lugar para que los extranjeros han adquirido muchas viviendas. Hay varios hoteles y la mayoría del lugar ya prácticamente pertenece a extranjeros que han comprado sus casas y han estado viviendo acá. Entonces son lugares muy cercanos y también muy turísticos. Y como te decía, la verdad es que me agrada mucho la parte de poder vivir acá por eso, ¿no? Esa parte, ¿no? La tranquilidad. Claro, a veces vamos a la capital y todo esto, pero realmente estar acá te da muchísimas ventajas. La ventaja de, al tener mucha tranquilidad y poder desplazarte de un lugar a otro con mayor facilidad, te permite hacer cosas mucho más con mayor facilidad que si estuvieras en un tanque en la capital. Entonces son puntos que para mí son muy importantes, Sí, que sí. muy importantes. La zona de Los Santos, la provincia de Los Santos está en el Pacífico panameño, ¿verdad? Sí, está en el Pacífico, estamos cerca de la playa. Imagínate que eh, menos de 4 minutos ya estás en la playa, donde soy nativo, se llama Santana Los Santos. Y ahora mismo vivo en la Villa Santo, pero de mi casa es papá. A la playa en 4 minutos ya estás allí en la playa. Todo está muy cerca. O sea que nosotros, inclusive cuando éramos niños, nos íbamos en bicicleta para la playa.
Y precisamente eso te Casi. iba a contar, Aristides, la época, como dicen la gente, bueno, muchas canciones de antaño decían, en el Ajá. mar la vida es mucho más sabrosa. ¿Cómo fueron esos primeros años de infancia, Aristides? ¿A Sí, qué se acuerda Aristides que hacía cuando era, qué te digo, un niño de primaria? ¿Cómo compartía con sus amigos? ¿Qué tortas te jalaste, como decimos en algunos países sí. de Centroamérica? Que esos que te ganaron una regañada fuerte de tus padres por haber, como nos contaba Javier, cuando estaba hablando con Javier de España, que a veces cuando uno es niño no mide las consecuencias a veces de los actos Sí, de y de consecuencias. verdad mete las patas como debería de meterlas. En tu caso, ¿qué recuerdas Claro, de esa claro. época? Sí, mira, nosotros, por lo menos como te comentaba, la familia de mi mamá es de Pedací y la familia de mi papá es de Vía cerca de Los Santos. Y nosotros cuando era épocas como vacaciones de medio año, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, carnavales, nos íbamos hacia Pedací. Viajamos con mi hermano y lo que más me encantaba era, por ejemplo, en época de Semana Santa, mi tía acostumbraba a mudarse para la playa. Era una tradición. O sea, te digo, nos mudábamos por 15, 20 días para la playa, no regresábamos más a lo que se llama acá el pueblo en Pedací, sino que allá dormíamos, comíamos, todo lo hacíamos allá. Y entonces, me gustaba mucho porque eran, por ejemplo, eran las 12 de la noche y mis primos, mis amigos, mis amigas, todo el mundo se iba a bañar a esa hora a la playa. Entonces, también mucha gente era como, oye, es muy tarde, pero para nosotros nos encantaba esa parte, ¿no? Nos encantaba también la parte de hacer fogata, el amanecer allá en la playa. Y siempre recuerdo que en una ocasión hay un lugar muy famoso acá que se llama Punta Mala. De ese lugar, antiguamente el gobierno de Estados Unidos tenía un faro, era por la posición que él tiene. Generalmente desde ahí puedes ver los barcos que van a cruzar hacia el canal, muy a la distancia, pero es estratégico, militarmente es un punto estratégico. Y en ese tiempo, bueno, ya estaba en ruinas, nosotros nos íbamos caminando, es como 45 minutos, estábamos todos pequeños, ya te digo. Creo que mi primo era el mayor, podía tener como 12 años y había que cruzar un lugar que es como especie de un estero, una desembocadura del mar hacia un río. Y nosotros nos fuimos en la mañana para allá, sin decirle a nadie que íbamos. Y cuando veníamos de regreso, la marea había crecido y estaba todo el mundo allí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperamos que amanezca para poder cruzar o, o nos tiramos a nadar? Entonces creo que más por ignorancia que por cualquier otra cosa, hey, nos lanzamos a nadar y, y sin medir el peligro, es lo que te digo, sin medir el peligro y bueno, gracias a Dios cruzamos todos, éramos como 10 y pudimos cruzar, pero ese sí fue un buen regaño después de esa acción. Así que la cuestión que tengo siempre que cuando nos rimos con mis primos nos acordamos de ese evento y la verdad que si tú nos dices ahora, ¿lo harías en este momento? Claro que no, era algo muy peligroso, pero, pero en Y, ese y, momento, tú sabes, ¿no? y Aristides, y además de ese tipo de cosas que hacían, que me cuentas para la época de Semana Santa y demás, ¿había algo que te llamaba la atención, algún tipo de deporte o alguna Ah, ok. actividad, tocar un instrumento? Panamá es cuna de muchos artistas y no me extrañaría porque muchas veces cuando estamos hablando con alguien, un momento a otro aparece que toca esto, que toca el piano, que toca guitarra, que está en una banda, como nos ha pasado con Víctor Orozco en Guatemala, con Ajá. César Hernández, y nos damos cuenta que también hay muchas actitudes del lado cultural. En tu caso, ¿desarrollaste alguna de estas actitudes durante Sí, tu bueno, infancia temprana edad? sí, yo creo que algo particular de toda mi familia es que nos gusta jugar baloncesto. Creo que eso va en la sangre. No sé en qué generación empezó esa tradición, pero desde pequeño, igual, mis sobrinos también les gusta el baloncesto. Entonces es algo que si hablamos de un deporte, es como el deporte familiar. A todos nos encanta jugar baloncesto. Entonces, eh, tanto a mis primos que viven en otros lugares como nosotros que vivimos en Santana, ese era el deporte. Y siempre que nos reuníamos era jugar baloncesto con todos nuestros amigos y creo que se compartía mucho. Nosotros nos gustaba mucho ese compartir en familia. Generalmente me encantaba mucho con mi abuelo, ya él falleció, él murió de 101 años, pero siempre nos reuníamos
con él en las tardes. Y él tenía una memoria privilegiada porque él nos contaba, él fue policía, inclusive trabajó en la presidencia como seguridad, también fue alcalde, y te contaba historias de cosas que habían ocurrido con una gran precisión, nombres de personas, lugares, hechos, muy precisos. A pesar de la edad, él no te decía cosas que no tuviesen un sentido. Entonces creo que nosotros disfrutamos como familia esas historias que él nos comentaba, porque eran cosas verídicas. Él nos comentaba, ocurrió este evento, actuamos de esta manera, nos pasó esto. Entonces creo que todos como familia disfrutábamos eso con nuestro abuelo. Era un, como te puedes decir, era el pilar de toda la familia. Realmente aprendimos mucho de él. Y en la parte musical, bueno, soy malísimo para tocar instrumentos y para cantar. Mi voz no es muy privilegiada en ese sentido, pero sí me gusta escribir algunas canciones y más que todo en estilo rock. Y inclusive ya tenemos con mi primo, que él sí es músico, él estudió música y es músico profesional. Él hace los arreglos a las canciones y acá hay un grupo de rock llamado Eclipse y los chicos ya, ya tienen una de nuestras canciones por allí que la están tocando y ya la están publicitando desde el año pasado. Así que por ahí te la puedo enviar también para que la escuches. Ah, Entonces, bueno, esa sí es mi afición en la parte musical, imagínate, escribir canciones rock. ves, era lo que te decía, el arte fluye en algún lado. Y yo, bueno, de Panamá y Costa Rica han tenido muchas cosas desde hace muchos años atrás, eh, por nuestra cercanía y tal vez siempre nos vimos un poquito más, Sí, más ¿qué te digo? Más acoplados con los panameños que con los nicaragüenses. Para eso, para nadie es un secreto. sí, Yo tuve correcto. muchos compañeros en el Sí, sí, colegio estamos. que eran panameños que se venían a estudiar a Costa Rica y era, era curioso porque eran el alma del grupo, ¿verdad? Cuando alguien estaba muy estresado y demás, los panameños tenían la manera de cómo sacarnos, ya fuera que nos empezaran a contar algún chiste o alguna historia. El Sí, sí. único inconveniente que teníamos con nuestros compañeros panameños era que todo el tiempo todo era fiesta y entonces era muy difícil concentrarse a veces cuando había que hacer algún trabajo o algo, alguna cosa porque qué va, o sea, era duro. Y algo que era muy típico, yo tengo 53 años, Aristides, y entonces mi época de colegio fue en la década de los 80, mediados, yo terminé, salí el 86 de la secundaria. Ah, ok. Casi todos los equipos de baloncesto de los colegios en Costa Rica tenían salvadoreños y panameños. Entonces, lo fuerte del baloncesto Sí, de sí. colegial era esos dos. Entonces, el colegio que tenía más salvadoreños y más panameños generalmente era el que estaba en las finales del baloncesto nacional porque eran los que eran más Pero altura, más fortaleza y mucho más campeonato, técnica y control, ¿verdad? En tu caso, claro. Aristides, bueno, te gustó el Sí. baloncesto y demás. La parte de la tecnología, ¿cuándo se dio? ¿En qué momento te empezaste a involucrar con la tecnología y cómo surgió? ¿Surgió de manera espontánea o hubo alguien de tu familia que de alguna manera incidió para que tú te fueras involucrando con el mundo de la tecnología? ¿Cómo fue eso, Aristides? Sí, mira, acá fue algo interesante. La época que nosotros estudiamos, prácticamente nos tocó una situación un poco difícil. Era una época de los gobiernos militares y eso causó un gran impacto en los aspectos en la economía, en los aspectos económicos. No era tan fácil la parte de conseguir trabajo, la parte de oportunidades. Había muchas limitaciones en ese momento. Vivíamos una época bien difícil. Creo que ustedes fueron conocedores de esta situación que vivimos por muchos años en Panamá. Y bueno, nos tocó empezar en esa época, ¿no? Nos tocó vivir esa época. Fue una época difícil, pero también creo que nos enseñó mucho, ¿no? Nos enseñó mucho como país, como pueblo, a cómo con pocos recursos tratar de ir superando, ¿no? Entonces, creo que mi papá siempre tenía la idea clara de que, y nos decía mi mamá, la única herencia que nosotros podemos darle a ustedes es la educación. No tenemos dinero, no tenemos recursos, no hay una herencia y a como estaba la situación política en ese momento era muy difícil. Cuando nosotros empezamos a estudiar, yo siempre recuerdo que en el colegio, la primaria, nos habían dado la oportunidad de una beca por las notas. Y cuando mi mamá fue a llevar los documentos, y siempre recuerdo que el director en ese momento dañó todos los papeles porque
mis papás y mi mamá no estaban alineados con la cúpula en ese momento militar, ¿no? No compartíamos esos principios, esas creencias de ellos y eso todavía como complicó un poco más la situación. Y luego empezamos a estudiar en un colegio técnico llamado Instituto Profesional Técnico de Azuero. Era muy cerca de mi casa en Santana, pero al mismo tiempo era difícil llegar. No había un colegio para nosotros que podíamos tomar, entonces eh, viajábamos en bicicleta cierta distancia, así que era complicado a veces, ¿no? Cuando había mucha lluvia, era hasta llegar a un punto central donde podías tomar un bus para asistir al colegio. Entonces, con esa visión que uno teníamos en ese momento era de querer estudiar, de querer progresar, pero no teníamos un contacto con la tecnología, ni siquiera los recursos. Y luego empecé a estudiar electrónica en el Instituto Profesional Técnico de Azuero. eh, Estudié un título que se llamaba Perito en Electrónica. Y ahí estuve cursando ese título. Luego tuve la oportunidad de hacer una práctica profesional que era para graduarte en una institución que se llamaba Intel, no la empresa de telecomunicaciones, sino era la empresa en Panamá que se dedicaba a la telefonía. Ahora tiene un porcentaje de una empresa, de empresas privadas con públicas, pero en ese tiempo se llamaba Intel. Y luego nos dieron la oportunidad para hacer la práctica allí y había una opción de un seminario que se iba a estar dictando en la ciudad capital y mi compañero de estudios y yo que hicimos la práctica allí, conversamos con el director nacional, que fue un evento. Nosotros nos dedicamos en ese momento a buscar señales de radio para colocar teléfonos públicos en lugares muy apartados. Era muy interesante. Nosotros, imagínate, estamos apenas terminando nuestro sexto año y nos tocó involucrarnos en un proyecto de ese tipo que tenía un impacto muy grande a las comunidades. Habían comunidades muy apartadas y estas comunidades no tenían forma de comunicarse. Y llevar una línea telefónica en ese tiempo hacia allá era muy costoso. Todavía no había llegado la telefonía celular a Panamá. Y nosotros como estudiantes participamos con los ingenieros que estaban en ese proyecto. Y pasamos semanas en eso buscando señales de radio. Y ahí fue donde tuve mi contacto un poquito más interesante con el aspecto de tecnología. Empezamos involucrarnos con un proyecto que tenía un impacto social muy alto. Y luego, y al finalizar ese proyecto, vino el jefe nacional y nos reunimos con él y él nos dijo que había la oportunidad de un seminario en Panamá, un seminario especializado, que si queríamos participar, pero teníamos que tener un requisito. Teníamos que tener un título universitario, estar trabajando, y nosotros apenas éramos solo estudiantes de secundaria. No cumplíamos los requisitos, ni la edad siquiera para aspirar a ese curso, ni tenemos título universitario, ni trabajamos todavía con ellos, pero nosotros dijimos que teníamos la intención de prepararnos, de estudiar, y que sí nos interesaba ese curso. Y él dice, bueno, si ustedes me traen un documento que están estudiando, que van a empezar en la universidad, yo puedo ayudarlos. Y así, efectivamente, yo cuando fui a la universidad a matricularme en el área de electrónica, ni siquiera pensaba en nada de sistemas computacionales. En mi vida jamás había tocado un computador. Cuando llego, voy a matricularme, en ese año, por casualidades de la vida o por un evento que al pasar el año empecé a entender, la carrera no tenía la cantidad de estudiantes suficiente y no se abría la electrónica. Y me quedé pensando y conversé con uno de mis hermanos y de repente, yo, bueno, entre las alternativas que están, hay una carrera que se llama eh, Desarrollo de Sistemas, Programación y Análisis de Sistemas Computacionales. Un título bastante largo, creo que hemos conversado, pero tampoco entendíamos para qué era ni qué ibas a aprender allí. No tenía la más remota idea. No había tocado un computador en mi vida, ni jamás había lenguaje de programación, nada de esto, no tenía un fundamento como tal. Me gustaba un poco más la electrónica para diseñar circuitos, diseñar piezas, no para reparar. Y bueno, me quedé pensando, y bueno, tal vez en algún momento pueda aprender algo que me sea de utilidad y que me pueda permitir tomar el seminario. Mi idea principal era tomar el seminario, especializarme, pero necesitaba el requisito universitario. Bien, pasaron algunos eventos y por casualidades de la vida,
y los papeles jamás llegaron a la capital. Lo que tenían que enviarse desde el sitio donde nosotros trabajamos, no sé si fue que se traspapelaron o pasó algún inconveniente que cuando ellos llamaron, siempre recuerdo, fue un viernes que había que presentarse el lunes, pero mis documentos nunca habían llegado a la capital. Entonces nunca supimos cuál fue el error, lo que ocurrió en el momento y perdimos la oportunidad del curso, tanto el caso de mi compañero de secundaria como yo, y ya no pudimos tomar ese curso y así empecé a estudiar sistemas por eventos no planificados. Y en mi primera ocasión fue un poco gracioso cuando empecé. Creo que en esa época, cuando tú ibas a la máquina, no sabías qué hacer. Prácticamente, no veías un teclado, veías un monitor, pero ¿qué hago aquí? ¿Para qué lo utilizo? ¿No? Entonces era como, te sentías como un poco intimidado al inicio porque pensabas, algunos compañeros decían, si tocas algo puede que se dañe. Entonces tú estabas con esa mentalidad inicial, ¿no? Un temor de que vaya, ¿qué voy a hacer con esto? Pero después entendí con el pasar del tiempo que eso se iba a convertir en mi pasión, en que todos esos eventos desafortunados que de una u otra manera me hubiesen llevado a ese lugar, eran los que cambiarían mi vida, cambiarían prácticamente los objetivos iniciales que yo tenía, que no estaban muy claros, pero me enseñarían que era lo que me iba a traer la mayor cantidad de satisfacciones en el aspecto profesional. Y empecé a dejar atrás un poco la electrónica, bastante atrás, para serte sincero, y empecé a entender que había un camino diferente. Había cosas que podía hacer sin tantas limitaciones. Cuando empecé a ver los lenguajes de programación, empecé a entender las cosas, me dio la oportunidad de desarrollar cosas que de otra manera tal vez nunca lo hubiese hecho. Y había cosas interesantes. Por ejemplo, mi primer año no dabas programación puramente. Y a mí me parecía súper interesante. Te daban algunas materias de análisis, otras que te empezaban a enseñar algoritmos. Y al principio tú lo veías como, ¿cómo hago esto? ¿Para qué sirve esto? Pero previamente recordé una escena de cuando estaba en secundaria. Eh, Como te comentaba, era un poco difícil la situación en secundaria, pero cierto día un compañero llevó un juego eran, era como un tablero y jugaban dos jugadores y utilizaban tres fichas y tenías que hacer desplazamientos hasta lograr una alineación vertical, horizontal o en diagonal. Y recuerdo que mis compañeros empezaban a apostar para ver quién ganaba y apostaban dinero. A veces teníamos 8 horas seguidas de una sola asignatura de laboratorios. Y, tú sabías, y cuando pasaba el día, tú sabías que, bueno, en 6 horas ya habías terminado tu trabajo, habías adelantado muchas cosas, te quedaban 2 horas de clase prácticamente terminadas, o sea, libres, porque había, y en esos momentos era como una distracción. Y empecé a analizar el juego, no sabía nada todavía, ni tenía idea de programación de todas estas cosas, y tomaba los apuntes. Y agarré un cuaderno que tenía en mi casa, que era de unas asignaturas, y lo empecé a usar. Empecé a hacer diagramas de cómo era el juego y empecé a diseñar una secuencia de eventos que podían ocurrir y empecé a analizar los diferentes movimientos, qué ocurría si ocurría una determinada acción y al final encontré una forma de siempre poder ganar en el juego. Entonces, con ese conocimiento previo, cuando empecé a desarrollar, a entrar al mundo de algoritmos de programación, recordé ese evento que había realizado hacía muchísimos años y ya tenía un patrón por el cual yo podía adquirir una forma más rápida de hacer las cosas o comprenderlas para mí. Tal vez no era el modelo ideal o el modelo que un docente esperaba, pero para mí era funcional. Para mí era funcional y eso me gustaba porque entendía que lo que había hecho muchísimos años atrás, ahora había un modelo formal, eh, había teorías de cómo desarrollar algoritmos, de los pasos, algo que lo había hecho sin saber que existía. Ni idea tenía de qué es y para qué me iba a servir. Y al finalizar el primer año que nos enseñaron eso, el primer semestre, el segundo año, dimos una materia
que era el lenguaje de programación BASIC en ese momento, y empezaron a enseñarnos a programar. Y recuerdo que cuando me pasaba siempre con una muchacha que estaba de operador en el laboratorio, mi primer programa cometí un error. Letras negras, color de fondo negro. Lo generaba aleatorio. Y cuando la primera ejecución, la pantalla en negro. Y viene la chica y me dice, dañaste el computador. Yo, wow, mi primer programa y acabé con todo, ¿no? Entonces fue como impresionante que mi primer programa que iba a ejecutar no se veía absolutamente nada. Cuando después empiezo a revisar, wow, coloqué un color de fondo, un color de letra del mismo color. Entonces fue como que yo dije, wow, me va a costar mucho porque estoy empezando tal vez no de la manera adecuada. Empecé con algo como eso, ¿no? Pero tal vez eso me sirvió. No tenía tampoco recursos, no tenía un computador para practicar en mi casa. Cuando íbamos a la universidad, había un laboratorio y tú tenías que tomar un cupo y te daban una hora para programar. Cuando terminaba tu hora tenías que salir y había muchísima gente esperando para ingresar. Entonces no había tantos recursos para que tú pudieras programar. Y lo que hacía era que me puse a analizar, yo tengo que hacer algo que me ayude a desarrollar más la lógica o a poder programar un poco más. Y cerca de mi casa había una tienda donde vendían, pero habían personas que empezaban todas las tardes a jugar dominó. Y yo siempre que iba a comprar algo, eh, los escuchaba cuando decían, tú tienes tal ficha, y yo me quedaba preguntando, ¿cómo ellos hacen para poder predecir eso? O como para poder saber qué fichas tiene otra persona. Y bueno, me quedé pensando, ¿y qué tal? Esa era mi primer semestre que de programación. ¿Qué tal si puedo hacer un programa que simule la realidad de ellos cuando están jugando? Cuando, que se comporte como si fuera un humano. Algo muy rudimentario en ese momento. Te estoy indicando que no tenía mucha experiencia en programación. Y lo que hacía era que me iba todas las tardes después que salía de la universidad y me ponía a verlos cómo ellos jugaban. Después de ciertos meses, como 2 meses, empecé a jugar con ellos para entender cómo funcionaban. Y de allí fue mi primer programa que hice sin una guía. eh, Desarrollar un programa para eso, que jugaba dominó y simulara un computador contra las personas y tratar de escoger la mejor jugada, pero no tenía dónde escribirlo. Así es que empezaba a adquirir hojas blancas, 8,5 por 11, y el programa hacía tantas cosas que siempre recuerdo que en la cantidad de páginas que utilicé eran 125 páginas. Entonces, para que no se me perdieran una de la otra, no tenía ni dónde programar ni esto, lo que hacía que era las pegaba una con la otra. Así que si tú lo doblabas se veía bastante grueso, pero si lo soltabas era un poco intenso, obviamente 125 páginas, y eso me ayudó mucho, ¿no? Entonces, mi primer encuentro con la tecnología fueron esos. Fueron un poco diferentes a la electricidad, no tenía los recursos, pero tenía las ganas de aprender, ¿no? Eh, Y trataba de hacerlo con lo que tenía. Parece que Ajá, dime. siempre, entonces, a pesar de que la electrónica era lo que primero que ibas a estudiar, encontraste realmente una pasión en la parte del desarrollo a nivel de software. Eh, Sí, ¿Qué fue en ese proceso, tarde o temprano? Porque sabemos, como lo indicamos al puro principio, recién ha sido nombrado Java Champion. ¿Recibiste Java en la universidad o es algo que se da posterior cuando te gradúas de la misma? ok, esa fue otra parte interesante. Yo estaba estudiando en la universidad. En ese momento Java no se dictaba como curso regular en la universidad. Y con dos compañeros de la universidad decidimos crear un sistema operativo. Algo un poco fuerte para nuestros conocimientos, pero siempre queríamos hacer algo diferente. Y empezamos a diseñar lo que queríamos que fuera nuestro sistema operativo perfecto. Queríamos que fuera diferente a lo existente y empezamos a programar. En ese momento ya había terminado el técnico de mi carrera, eran 3 años el técnico, luego venía la licenciatura y en la universidad me dieron la oportunidad para empezar a trabajar allí, en la misma universidad donde había estudiado, la Universidad Tecnológica de Panamá, la sede de Azuero, y yo empecé a trabajar allí y bueno, ya con eso empecé, adquirí mi primer computador.
Y como estamos inmersos en nuestro sistema operativo, terminamos las clases y nos reuníamos nosotros tres. Y empezamos a trabajar, a armar el kernel, armamos el diseño. Y en menos de 2 meses de tener mi computadora, dañé el disco duro. Con las pruebas que usábamos manejo punteros, dañé el disco duro y por el proyecto que queríamos hacer sistema operativo. Luego, con un poco de esfuerzo, adquirí otro disco duro y la situación fue similar. Las pruebas que hacíamos y de repente paso un día por la biblioteca y veo un libro que se llama Cómo programar en Java de Deitel y Deitel. Yo, wow, lo veo. eh, Nunca había escuchado hablar de Java, de estas cosas, pero tomo el libro y en las primeras páginas cuando veo los autores, son padre e hijo, y la verdad que a mí me gusta mucho cómo ellos inician, ¿no? Ellos te dicen que la visión que tiene el padre por ser mayor, por tener experiencia, y la visión que tiene el hijo de cómo las cosas, y ellos hablaban en ese libro de que veían en Java un futuro como lenguaje de programación. Y empecé a estudiarlo por mi propia cuenta. Y ya me olvidé de los demás lenguajes de programación, y eso fue en el año 1999, y lo adquirí como prácticamente mi único lenguaje de desarrollo. Empecé a estudiarlo, empecé a desarrollar aplicaciones y luego me involucré con el proyecto Nevin IDE. Empecé a desarrollar plugins en ese momento que lo veía fascinante, todavía me gusta, es una parte que más me gusta, de desarrollo de plugins. Y empecé a crear un pequeño blog, pero no con la finalidad de que lo vieran otras personas. El blog era para mí, era cuando yo encontraba un error en algo, y todavía se mantiene con ese mismo estilo, cuando encontraba un error en algo, pasaba meses o semanas tratando de solucionar algo, y cuando se daban los pasos eran muy sencillos, muy básicos, y los escribía en mi blog. Si ocurre esto, solo tienes que hacer este paso y este paso. Mi blog es muy corto, sepan, el contenido no es tan extenso, pero es por algo así. Si siempre, y todavía lo mantengo, a pesar de los años, con ese estilo. Si necesito algo, voy ahí y lo encuentro muy rápidamente. Entonces, ese fue mis primeros encuentros con Java. Empecé a Oh, desarrollar plugin, empecé a escribir mi blog y creo que eso se hizo una costumbre. No lo hago tan frecuente últimamente, pero sí estoy escribiendo en Gitbot algunos libros para ayudar a las demás personas que puedan ver cómo se hacen las cosas en Java, cómo se solucionan, y siempre con un estilo muy sencillo y soluciones cortas. Es lo que he tratado de hacer siempre. Así digo, no tengo que estar buscando en muchos papeles cuando necesito una solución. Voy a mi blog y me ha pasado que a veces estoy buscando algo y la referencia que encuentro en Google es hacia mi blog. Wow, así es tu en algún blog. momento lo escribí. Entonces, De hecho, aquí hay un detalle porque, bueno, empiezas a desarrollar, me dices, a finales de 1999, te ajá, empieza a apasionar la parte de Java, terminas en el 2006 la universidad y pasa un evento importante hace casi 14 años. No sé si te acordarás, pero para el 13 y 14 de diciembre del 2007, ¿qué fue lo que pasó, Aristides? ah, ok, eso fue algo interesante. Mira, esa experiencia creo que nos marcó mucho. Eh, Empezamos a trabajar con NetBeans y luego cierto día me escribe un gran amigo, Tomás Slota, él vive en Praga, en República Checa, y él trabaja como parte del proyecto NetBeans, y empezamos a escribirnos sobre cosas que se pueden hacer con NetBeans IDE, y luego conversando con él, en cierta ocasión ya empecé a conversar con Bruno Sousa, el amigo de Brasil, lo considero como mi mentor realmente, y empezamos a conversar y luego viene el evento de lo que es el NetBeans Dream Team. Se hizo una votación donde se seleccionaba a ciertos desarrolladores para pertenecer a este grupo y, y fue escogido como miembro fundador del grupo. Y luego conversaba con Bruno Sosa y él siempre, como decía, mi mentor en hacia dónde debemos ir, cómo debemos trabajar como comunidad. Y decidimos hacer un evento en Panamá. Un evento en Panamá en el año 2007 para traer especialistas de Java. No era con fines económicos,
no buscamos tener un beneficio económico del evento, ganar dinero, sino que queríamos que las personas en Panamá conocieran un poco más sobre las tecnologías, pudieran ver y escuchar a personas y especialistas que pudieran compartir su conocimiento de una manera abierta, que pudiesen conversar con ellos y tener una visión hacia dónde podíamos ir como país, era nuestra visión. Y nos involucramos en hacer un evento, un congreso de tipo internacional acá en Panamá, y lo queríamos hacer en la provincia cercana a Los Santos, que es Herrera, en Chile, porque tenía un poco más de actividad económica y había unos mejores locales en ese momento para hacer el evento. Y cuando nos abocamos a esta actividad, el primer inconveniente fue los recursos económicos. Eh, estamos hablando de muchos años atrás y muchas personas no Sí. creían esto. No, es que esto es algo de lo normal, Aristides, cuando se mete en esos temas de que tenga que ver con comunidades, es muy bonito que todo el mundo llegue y dice, ah, bueno, hay un evento y es gratuito y vamos a ir a escuchar una charla, vamos a compartir unos bocadillos, tal vez algún sándwich, algo que sea comida, pero la gente no se pone a pensar que hay detrás de todo eso. O sea, si Claro. son 60 personas, son 60 bocadillos, 60 cafés, 2 tiempos de cafés, más el almuerzo, Sí, más todo, y de dónde sale, porque no, sí. generalmente no, uno no puede hacerse responsable de ese tipo de cosas. ¿Cómo tuviste que cómo lograste esquivar ese contratiempo? Sí, mira, nosotros logramos tener una audiencia de 125 personas, y que para nosotros fue muchísimo, porque era en ese año, y que se interesaran, especialmente en Java, era algo que para nosotros nos fascinó mucho, porque generalmente la gente no escuchaba mucho hablar de Java, no utilizaba Java, y hicimos varias gestiones con varias empresas, y el resultado mm, era siempre un no. No podemos aportarlo, pero en cierta ocasión viajamos a la ciudad capital y nos reunimos en el área de Ciudad del Saber, y había una persona de una empresa que siempre dijo, nunca menciones nuestro nombre, y él usaba una tecnología contraria a Java. Y él me dice, yo sé lo que tratan de hacer, señores peruanos, pero no, me reservo el nombre de la empresa de tecnología por confianza en lo que él nos pidió, ¿no? Pero él me dice, yo sé lo que ustedes tratan de hacer, y yo creo, aunque sea mi competencia, yo voy a apoyar. Y fue el primer cheque que nosotros recibimos para el evento. Y para mí fue muy valioso, porque es una persona que, si tú observas, alguien puede decir, no, pero si es la competencia, las herramientas que utilizo, la tecnología, ¿por qué voy a apoyarlos? Pero al contrario, él nos dio todo su apoyo. Y con eso ya nosotros pudimos empezar a hacer afiches, empezar a hacer promoción. Y luego teníamos un problema. Queríamos que vinieran Fabiola Ríos en ese momento y Tomás de República Checa. Queríamos que viniera Janice Campbell, en ese momento era la coordinadora global de traducción de Netflix. Y también teníamos que viniera Brian Samboden, de Estados Unidos, muy reconocido en el ambiente de desarrollo. Augusto Sergio, que trabaja en General Electric. Tuve la oportunidad de traer a Rodrigo Anduesa desde Chile, y, y amigo Estefan Suárez, que es, y un amigo Gerardo Núñez, y queríamos traer todos esos expositores. Nos habíamos conseguido muchos fondos, y realmente pasaron meses de dolor de cabeza, y la verdad es que Suma Crucito nos apoyó muchísimo. Janice Campbell consiguió patrocinio para que pudiese viajar, que pudiese viajar Rodrigo Anduesa, y teníamos el inconveniente de traer a Fabiola y a Tomás desde República Checa. Era costosísimo, y no era un evento comercial. O sea que para ese momento Suma Microsystem, pagar todo el viaje a ellos, los viáticos y todo el tiempo que iban a estar acá, sin un beneficio económico, era difícil sustentar, porque realmente era un evento de tipo académico, podríamos decir de cierta manera. Pero gracias a Bruno Sousa hizo las gestiones, y inclusive viajó a República Checa y consiguió el permiso para que Zoom nos pudiera apoyar, no solo con el personal que venía de Estados Unidos, sino con el personal que venía de República Checa. Entonces contamos con un apoyo
económico enorme de suma que existe en ese momento para cubrir los gastos de las personas que venían. Y los otros expositores, por lo menos en el caso de Brian, le comenté, bueno, Brian, tenemos esta situación económica, no podemos cubrir todos los costos. Y dice, no te preocupes, eh, con que me den un par de comida panameña es suficiente para mí. Entonces, sentimos el apoyo de los expositores. O sea, para nosotros, en cierta manera, fue difícil porque queríamos tener todos los recursos para poder atenderlos de la mejor manera, pero ellos nos cobraron muchísimo, tanto Zoom Microsystem como los expositores, y logramos hacer un evento que para nosotros fue muy satisfactorio. Marcó un precedente y todavía muchas personas lo recuerdan, no solo en Panamá, si fuera de Panamá, con el caso tuyo, Ronald, está muy, siempre recuerdan ese evento y ahí conocimos muchísimas personas, muy buenos amigos que todavía los conservamos hasta este momento, personas que creyeron un evento de ese tipo sin recursos, un evento que marcaría cosas diferentes en un área que prácticamente no es de desarrollo de software, no es de tecnología de programación, pero contamos con muchísimas, y viajaron muchas personas de todas las provincias y de la capital. Y bueno, gracias a Dios tuvimos 125 asistentes allí en 2 días y logramos con la universidad que nos prestaran los laboratorios. Y nos prestaron los laboratorios, la Universidad Tecnológica en Azuero, y ahí los talleres los hacíamos acá y el evento lo hicimos en un hotel de la localidad de Chirté, que no, hicimos un contrato con ellos y nos apoyaron muchísimo también y pudimos hacer un evento que todavía nos llena de mucha satisfacción, ¿no? No solo por el evento en sí, sino cómo logramos hacerlo, sin recursos y con el apoyo de muchas personas que creían en el evento. Entonces muchas personas dicen, ¿cuándo van a hacer uno igual? Nosotros, tal vez se haga uno, pero no creo que sea igual porque eran épocas diferentes. Y yo pienso, tal vez ahora puede ser mucho más fácil hacer un evento de ese tipo que en aquellos tiempos. Pero la verdad que para nosotros fue una experiencia muy, muy importante. Eh, Nos llenó de mucha satisfacción. y avancemos 10 años más, Aristides. Ah, Vamos a llegar al Java One del 2017. ¿Qué pasa en ese ok. Java One? Sí, en ese entonces creo que pasó algo muy interesante. Eh, Uno de nuestros vecinos, digo nuestros vecinos, Alexis de Colombia nos invita a formar parte de un grupo y la idea realmente fue de él, que quería promocionar Java a nivel de español, quería hacer cosas para la comunidad hispana y invita a César, también estuvo José Díaz allí en ese grupo, están todavía, Víctor Orozco, muchísimas personas que ya muchos de ellos los conocíamos anteriormente, ya sea por trabajo en las comunidades, con Jorge Vargas, que llevaba muchísimos años de estar comunicándome con él a través de los proyectos que hacíamos en NetBeans. Jorge Vargas, cuando empezamos a trabajar con traducciones en NetBeans, él se encargaba de la parte de México. Había muchísimas personas y Jorge prácticamente se encargaba de todo esto, igual que Diego Silva de Perú. Entonces ya conocíamos muchísimo y a mí me gustó muchísimo la idea que tenía Alessi, que Alessi había planteado. O sea, tratar de dar un poco más de formalismo, unir los esfuerzos y poder hacer una mayor fortaleza en la comunidad hispana. Y empezamos a hacer una serie de actividades con la comunidad J español, eh, eventos, conferencias, hacer aportes y luego tuvimos la oportunidad con el Grupo de México de hacer un evento, una semana de videoconferencias. Fue una experiencia muy sumamente interesante. Cada uno de nosotros teníamos la oportunidad en un día de dar unas conferencias sobre temas y luego fuimos nominados como You Virtual para el Java One 2017 en la categoría para un Youth Choice Awards en la categoría You Virtual y la verdad que fue la mayor sorpresa cuando nos dijeron que habíamos ganado en ese evento, ¿no? Y realmente para mí fue muy satisfactorio y, y muy agradecido, ¿no? La oportunidad de Alexis y de mis nuevos compañeros de poder compartir con ellos esa experiencia, que la verdad nunca había pensado que hubiese podido tener la oportunidad de poder participar y estar nominado a un premio tan prestigioso, ¿no? Realmente, y la verdad que me llena muchísima satisfacción, ¿no? Y muy agradecido con mis compañeros, que es algo que yo también, me gusta mucho la comunidad Java, no solo el lenguaje, sino
las personas, la interacción, la comunicación, la amistad, los lazos de compañerismo que se crean, que para mí es lo más importante. Más allá del lenguaje, creo que esa familiaridad que se ha alcanzado en la comunidad, y siempre hablo con todo el mundo, puede que haya otras comunidades de software, pero para mí lo que más me gusta de Java es la comunidad, es las personas. O sea, cómo nosotros podemos comunicarnos, si tú necesitas algo, cualquiera te puede apoyar, si tú descubres algo, tú lo muestras, mira, aquí está esto te puede ser útil. Entonces creo que esa parte que se ha creado es una de las cosas que a mí más me llenan de satisfacción, poder compartir con muchísimas personas. Eh, por ejemplo, conoce gente de muchísimas personas del mundo. Uno de mis mejores amigos es Rabo de Burkina Faso y comunicamos casi todos los días y, y no hay unas restricciones, no importa el lenguaje, no importa la distancia, sino que creas una hermandad entre todos. Y creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene la comunidad Java. Más allá del lenguaje, más allá de la tecnología, creo que es la gente que está detrás de todo esto es la que hace de esto algo interesante y algo que vale la pena y estar allí, compartir eso. Y después de esto, de haber pasado los 2017, Aristides, ¿pensabas que después de 2 años tan difíciles, de 2 años de pandemia y demás, cómo te cayó esta noticia de hace una par de semanas atrás, cuando te incorporas ahora al mundo del Java Champion? Ya no estás, ya no eres aquel chavalo que viene saliendo de la universidad y que estaba jugando con Java a finales del 99, sino ya ahora tomas un papel mucho más protagónico dentro de las comunidades, una responsabilidad mucho mayor, porque ya no es lo mismo cuando vos llegas, estás a cargo de una comunidad, porque hay que hacer mención que en el 2007 eras el presidente del Java User Group de Panamá. De Panamá, Hoy correcto. eres un embajador a nivel de todas las comunidades como Java Champion. ¿Cómo tomas esta noticia? ¿Te tomó sin ningún tipo de previsión previa o ya esperabas o creías que era posible, que ya era el momento para formar parte de esta élite tan exclusiva que hay? Sí, bueno, realmente creo que cuando uno empieza a hacer en Java, uno siempre tiene el sueño de algún día ser un Java Champion, pero compartía y mucho con Jorge Vargas, con Víctor, con José, con Alexis, que son Java Champion, que con Rabo, que tenemos comunicación muy cercana a ellos y siempre admiraba mucho algo en ellos que siempre me ha marcado, ¿no? Es la sencillez y la humildad con que ellos se mantienen a pesar de ser Java Champion. Y para mí era algo como, pensaba, no, si algún día llega a ser Java Champion y eh, pienso seguir el ejemplo de ellos. Para mí, la verdad que te lo comento muy sinceramente, ¿no? Para mí la forma de César, de cómo ellos se mantienen, la parte de comunicarse, de hacer las cosas, me parecía muy sumamente interesante. Y lo que ellos representan, ¿no? Adicional a todos los demás Java Champion que hay, te lo digo porque son los que más tengo cercanía. Y también con Otavio, que habíamos hecho algunas cosas. Y luego, en ese tiempo, no me enfoqué en ser Java Champion, si te soy sincero, no hice cosas para ser Java Champion, sino que me mantuve haciendo cosas que a mí me gustaban hacer. Eh, Tuve la oportunidad de hacer algunas revisiones de libros para algunas editoriales y te comento este camino para luego de responderte lo de Java Champion y luego empecé a desarrollar algunos frameworks para algunas soluciones, para base de datos no SQL y estos frameworks los usaba en mis proyectos personales y quería que, yo quiero que un framework haga esto, quiero que haga esto y qué mejor manera que lo haga si yo lo puedo construir y lo voy adaptando a mis necesidades. Entonces fui haciéndolo y después que lo iba terminando lo iba compartiendo. Y decía algunos, mira, puedes usar esto, puedes probarlo. ¿Y qué ocurrió? Que después de haber terminado el framework y estas cosas, me surge la idea de crear un libro y converso con un gran amigo de Colombia, Giovanni, entonces creo que está en el programa, y había conversado mucho con Octavio sobre la especificación de Jakarta no SQL, y él estaba trabajando. Y le pregunto, oye, Octavio, ¿tú crees que puedo escribir en el libro
sobre esta especificación. Sé que todavía está en proceso de desarrollo y todo eso. Y tú conoces el carisma de Octavio siempre. Y, y enseguida él me dijo, adelante con todo esto. Yo le dije, pero le pregunté a Octavio, pero pensándolo bien, tú que eres el creador, el especialista, ¿quién mejor que tú para escribirlo? Y me dijo, claro que sí. Y ahí nos embarcamos en este proyecto, ¿no? De hacer un libro, de continuar con los desarrollos. Y en esos momentos no tenía la visión de que podía llegar a ser Java Champion. Realmente no. Realmente me mantenía haciendo lo mismo, escribiendo en mi blog, escribiendo en Divo los libros que hago de tipo gratuito para demás personas, porque mi idea siempre ha sido, si a mí me costó mucho trabajo entender algo, aprender algo, si otra persona puede ayudarlo a que lo haga muy rápido, puede hacer otras cosas que pueden beneficiar a la comunidad. Y luego me mantuve en esto, de la misma forma que lo he hecho desde el año 99, con la misma pasión y el mismo gusto. Y cuando llegó la noticia, inicialmente de la nominación, la verdad que para mí fue como algo impensable, ¿no? Algo impensable que realmente hay personas de mucho nivel, los Java Champions, personas que uno admira muchísimo por todas sus contribuciones que han hecho a las comunidades por tantos años. Y para mí, la verdad que fue un gran honor realmente, un honor poder ser parte de este grupo tan privilegiado realmente. Es algo que, y como tú dices, es un compromiso que hay que mantener de seguir trabajando y seguir aportando y desarrollando cosas más interesantes. Pero mi visión creo que siempre se mantiene la misma, poder disfrutar de Java al máximo, no verlo como un trabajo, como algo. Creo que el día que yo empiece a verlo ya como un trabajo directo o como algo forzado, creo que ese día ya no podría seguir en Java porque pierde la esencia. Entonces, para mí la esencia es ese, para mí la esencia es poder construir cosas, poder hacer cosas, poder compartir con los demás, poder participar en los eventos, en las conferencias, poder aprender cada día. Entonces creo que cuando dejemos de aprender, ya no tenemos que hacer más nada en una comunidad. Entonces creo que para mí el aprendizaje diario es lo más importante. Hay muchísimas personas a las que nosotros aprendemos, muchísimas personas con una capacidad increíble y que admiramos mucho y que nos enseñan muchísimas cosas. Entonces siento que para mí ser Java Champion es un nuevo reto, tanto a nivel de comunidades, a nivel de desarrollo, a nivel de cosas que podemos crear. Y ahora en este momento estoy colaborando con un proyecto muy interesante, una herramienta para generación de código que a mí la verdad me parece fascinante. Ya incluso hace pocos días la presentamos en un evento que hizo nuestro amigo José Díaz. Y proyectos de ese tipo me parece que es la filosofía de lo que podemos hacer como Java Champions, como comunidades. Hacer soluciones que ayuden no solo a empresas, comunidades, sino a instituciones a ver en la tecnología un camino hacia adelante. Tal vez, si muchos se preguntarán, o sea, una persona que viene de Panamá, un área muy dedicada a áreas que no son, con la no son de tecnología, de agricultura, de ganadería. mm, Tal vez si tú le preguntes, ¿pensarías en algún momento que ibas a llegar a ser Java Champion? Te diría que no. O sea, es un camino muy largo, es un camino muy largo, pero creo que eso me llena de mucho regocijo, ¿no? La oportunidad y la confianza que han dado compañeros Java Champion en permitirme ser parte de ellos. Porque al ser escogido creo que es bajo un consenso de ellos y creo que el reconocimiento de ellos para mí es mi mayor premio, ¿no? Mi mayor regocijo y también es un compromiso, ¿no? De seguir adelante y hasta donde podamos, ¿no? Sabemos que hay un punto de que uno debe decir, bueno, ya tengo que dar la oportunidad a otras personas que continúen y es un proceso natural en cada uno de nosotros. Saber en el momento en que hay que dar el paso a otra persona para que continúe esos caminos, pero la verdad, digo, siempre me he sentido muy halagado. Y más contigo, que fuiste la primera persona que me dijo en el momento, quiero hacer una entrevista contigo y realmente para mí sentí todavía más honor, ¿no? Cuando me dijiste eso y empecé a entender un poco más las cosas y a veces uno se preocupa, ¿no? Ya sé que tengo un compromiso muy alto y debo esforzarme un poco más también. Claro, Viene con sus compromisos también, ¿no?
Pero no es Realmente ha algo, sido, al a final de cuentas, como bien lo dices, es un compromiso muy alto, pero, ya tienes mucha experiencia. Estamos hablando de que tienes más de 14 años de estar involucrado con temas de comunidades y eso es sí, algo que no se quita fácilmente. O sea, eh, yo creo que ya el camino está marcado. Ahora a disfrutar de ese reconocimiento y a tomar las ventajas, porque también tiene sus ventajas. Es sí, como les claro, digo a todo el mundo, sí es cierto, las comunidades se lleva mucho trabajo, hay que hacer mucho esfuerzo. Ya la mayoría, no, ya eso es no es necesario estarlo repitiendo, hacer una ponencia no es algo que lo haces en 15, 20 minutos. Una claro, buena ponencia se puede llevar inclusive semanas y el hacer la idea, el diagrama de qué es lo que vas a claro. hacer, luego crear los laboratorios, hacer la presentación, repetir una y otra vez hasta que ya obtengas el producto que andas deseando y 15 minutos antes se te ocurre hacer un cambio. Sí, Porque así es, porque sí, no me ocurre. llegas y de un momento a otro recibís un Twitter o recibís un mensaje y te dice, mira, esto ya no vale, eso no va, ahora es esto. Y entonces, todo esto Claro, que ibas a decir ahora, tienes que cambiarlo. Y muchas veces nos ha pasado eso y yo creo que es parte de este proceso. claro. Aristides, vamos llegando casi a la hora de grabar. Oh, Le digo a la gente, cuando la conversación se vuelve tan rica y de todo, uno no se da cuenta y el tiempo se va volando. Hay algunos aspectos que todavía quisiera conocer antes de terminar, ok, Aristides. ajá, dime. Y esto es, número uno, ¿cuáles son tus proyectos para el próximo 2022? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué vas a estar metido? Y una vez que nos digas esto, quisiéramos saber cómo está el tema del JUP de Panamá, en qué momento, en qué estatus está ahorita, está activo, quiénes forman parte del grupo de usuarios de la Junta Directiva del Grupo de Usuarios de Panamá y qué eventos tienen a futuro para las comunidades para que estén atentos a poder asistir a ellos. Sí, correcto. Mira, entre los proyectos que estamos trabajando, en este momento estoy colaborando con Diego Silva, que te comentaba en la herramienta, que es una herramienta sumamente interesante para la generación de código. Y eh, estoy a cargo de la generación de código para el framework que desarrollé, JMoreDB, y para la implementación de Jakarta NoSQL con él, aparte de la generación de interfaces gráficas con el framework. En este momento te puedo comentar que aparte de otros proyectos que tenemos con desarrollo con un amigo que tenemos una empresa, a nivel de comunidad es mi proyecto prioritario en este momento, aparte de avanzar más en el framework, pero el proyecto se me parece sumamente importante y revolucionario, porque podemos agilizar mucho el desarrollo de aplicaciones y me interesa mucho la parte de base de datos NoSQL. Realmente me fascina la tecnología, los aspectos y estoy en análisis de una implementación propia. Todavía no te puedo adelantar mucho porque tú sabes que estos proyectos puede que algo salga mal en el camino, pero sí estoy trabajando en algo de eso. Así que ya si cuando llegue a un punto más estable ya te puedo dar un poco más de adelantos al respecto, ¿no? Pero enfocado mucho en el desarrollo de componentes para mejorar los tiempos de desarrollo de aplicaciones y también con mis libros en línea, libros gratuitos para las comunidades, apoyar a las comunidades. En cuanto al YUT de Panamá, sí, por esto de la pandemia y todo esto, nos hemos mantenido un poco rezagados, se puede decir así, pero nos mantenemos activos. Hemos hecho algunos eventos a nivel virtual y inclusive tuvimos la participación en uno de ellos de Víctor Orozco, de Octavio también lo hemos tenido allí, de Diego Turizo también de Colombia, y tenemos un evento programado con Giovanni Mendoza próximamente para los eventos y también les vamos a dar la comunicación. En la junta directiva, uno de mis mejores amigos, Gerardo Núñez, él vive en la ciudad capital y nos conocimos con el evento en el 2007. Por eso que te comentaba que a veces los grupos, la amistad se hace muy fuerte y realmente fue nuestro pilar en la capital desde ese año para todo. Recibir las personas que venían, trasladarlas hacia acá y de ahí nos hemos mantenido con él trabajando constantemente
y él es parte de los que lideran el grupo. Cuando yo estoy muy saturado en trabajo, en proyectos, él lideriza las actividades, o sea que tenemos una buena comunicación y gran parte de los miembros ahora son muchos de mis estudiantes que ya han terminado. Dicté algunas asignaturas y muchos de ellos ya están trabajando y se han integrado al grupo y han integrado otras personas de empresas y de comunidades que poco a poco se incorporan. Y te sorprendes cuando algunos de tus estudiantes se interesa y te llama y yo quiero participar del grupo, yo quiero aportar esto, yo quiero desarrollar esto, quiero dictar una conferencia y tú entiendes que algo ha pasado en ellos que te llena de satisfacción. Y como yo les decía, ya uno sabe que hay alguien que puede seguir haciendo las cosas y un relevo generacional es importante. Si nosotros nos quedamos en que nosotros hacemos las cosas y no hay más nadie que las pueda hacer, creo que no hemos hecho nada. Entonces yo siempre que me levanto cada día, yo pienso, no he hecho nada, debo hacer algo importante en el día de hoy. Y creo que cuando lo escucho a ellos, a mis estudiantes, inclusive te comento el caso de ellos porque muchos son miembros del grupo, ya había dejado las clases casualmente por los proyectos que estoy haciendo y hace como 3 años me llamaron para dictar una clase de Java en la universidad y cuando los chicos llegaban, que empezamos a hablar de Java y todo esto era su primera ocasión y siempre les decía, para programar en Java hay que tomar Coca-Cola y comer pizza y damos clases los martes y los jueves y todos los jueves aparecían con Coca-Cola y con pizzas al aula de clases. Y entonces para mí era muy interesante, ¿no? Porque decía, profe, lo estamos haciendo y al final nosotros terminamos la clase 9:55 de la noche, eran las 10:30 y los chicos allí discutiendo temas de tecnología, temas de Java y cada clase que yo tenía con ese grupo, que fue el último que di, para mí era muy importante porque veía que a ellos les gustaba, les apasionaba y al principio les costó, como a todo el mundo, pero al final todos ellos son muy buenos profesionales, les gusta muchísimo Java, se han ido por muchos frangos, algunos están en Spring, otros en Java E, Jakarta E, es un mundo de opciones que tú tienes que escoger, pero se mantienen y están trabajando en muy buenas empresas en este momento y yo siempre que ellos me llaman y a veces hay uno por ahí que me manda las fotos del tablero cuando les daba clases, porque tenía la costumbre de ir dibujándoles, pero sin un patrón fijo para que ellos estuvieran siempre atentos. Y a veces me lo envían por allí, profe, ¿se acuerda de esto? Y, y creo que eso es una gran satisfacción para uno saber que de alguna u otra manera pudiste influir en alguien y que está siguiendo un propio camino. Y están añadiendo muchas personas en ese camino. Y para mí creo que es uno de los mayores agradecimientos, aparte de ser Java Champion, que son cosas, pequeños detalles que en el momento se vuelven cosas importantes para uno. Bueno, Aristides, entonces, ahora sí, para ir terminando, las últimas dos que ya has escuchado el programa, entonces, sabes que eso no puede faltar. A ver, ¿cuál es esa frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy? Que dice Aristides cuando mete la pata, cuando se equivoca, cuando borraste, cuando tenías ya listo algo y de un momento a otro lo echaste por completo a la basura. ¿Cuál es esa frase innombrable que dice Aristides para poder desahogarse un poco? Bueno, te comento que generalmente me pasa algo cuando hago algo con eso, ¿no? Casi siempre la expresión es como, wow, ¿qué hice? Y mi cabeza empieza a procesar muchas cosas. No digo tantas frases, siempre digo, wow, ¿qué hice? Y ya, y empezaron. ¿Qué hice? ¿Por qué cometí eso? ¿Por qué fallé? Entonces es un proceso mental mayor que, que expresivo, ¿no? Entonces casi siempre hago decir, wow, pero mentalmente estoy reprendiéndome a mí mismo. ¿Cómo cometiste eso? ¿Cómo fallaste? ¿Cómo te equivocaste? Entonces, sí, cuando me equivoco de esa manera, casi siempre demoro mucho tiempo en poder pasar de ese proceso, sentirme más tranquilo por eso, ¿no? Porque yo sí era tan fácil como, pero mentalmente, ¿no? Casi nunca no lo expreso mucho, pero sí, mentalmente empiezo a regañarme a mí mismo. ¿Cómo fallaste en eso? Si era tan fácil o cómo vas a cometer ese No, error. y es que todo mundo tiene una forma peculiar. Yo soy uno que yo le he dicho a la gente, yo no,
O sea, como te digo, tanto tiempo, tal vez ya uno no se mide mucho con respecto a ciertas cosas, pero el clásico la cagué o mierda es lo Sí, más común en que uno y uno muchas veces o sea, lo hace con una manera jocosa ahí y muchas veces la gente lo que hace es de- que se muere de risa, ¿verdad? Porque y dice, sí, sí, mierda, claro, la claro. cagué, ¿eh? O, bueno, cualquier otro tipo de frase que cada quien Sí, tiene, pero sí, cada quien lo personaliza. Aristides, claro. otro punto y ya para finalizar, Ok, eh, siempre el podcast lo iniciamos con alguna melodía, con alguna canción que te guste, no necesariamente tiene que ser algo propio de tu país, cada quien tiene tu gusto, pero ahora nos decías al puro inicio de que te gusta escribir y que hay una canción ahí de una agrupación. Si estuviera posible de poderla ubicar, ¿te gustaría que colocáramos esa canción al puro principio del programa o tienes alguna otra preferencia? bueno, me gustaría que esa canción, porque mi grupo favorito siempre es Héroes del Silencio, desde siempre, pero puede ser con la canción. Te la puedo hacer llegar o si deseas, te la... Sí, porque la idea es hacerlo lo más personalizado. Ok, Si te gustara sí, que sí, empezáramos con alguna canción de claro, Héroes de Silencio, estaría sí, sí. bien. Usted decide, usted es el que manda. Bueno, puede ser con la canción que escribí con mi primo. Claro que sí, no hay ningún Sí, sí, inconveniente. perfecto, perfecto. Bueno, Te la Aristides, coloco aquí en el entonces, chat o te la hago llegar. claro, entonces más bien, muchas gracias por haber atendido la posibilidad de poderte tenerte aquí en el programa. Gracias por sacar el tiempo. Estamos hoy a domingo. En este momento, bueno, son las 6:28 en mi país, son las 7:28 ya en Ciudad de Sí, Panamá. correcto. Lo único que me queda, Aristides, es nuevamente felicitarte por el nombramiento que recibiste hace pocas semanas. eh, enviarte un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ciudad de Panamá y simple y sencillamente esperemos que sigamos compartiendo aquí en este espacio que nos brinda las comunidades. Creo que este último año hemos logrado un poquito reunir más a la comunidad Java y a la comunidad Oracle, que es con la que yo estoy más ligado. Y la verdad es que tenemos muchos amigos en común, entonces es muy probable Correcto. que si volvemos a la normalidad en algún momento nos podamos topar en algún evento el próximo año, si volvemos otra vez a tener eventos presenciales. Claro que sí. Y si es así, bienvenido sea el momento y será un placer poderte saludar en persona. Claro, realmente para mí también, también tengo muchísimos amigos de la USR, inclusive la sede del Pacífico, han venido a Panamá y muchos de ellos también tenemos gran comunicación de hace tiempo como decimos acá, somos hermanos, ¿no? Vecinos y hermanos y realmente muy agradecido contigo por esta oportunidad, Ronald, de poder platicar contigo esta noche y esperemos poder encontrarnos prontamente. De acuerdo, compañero. Y Muchas muchos gracias y saludos a tu hasta familia, pronto. Ronald.